tienes el momento del mensaje a cargo de nuestro pastor. ¿Puede tomar su asiento, hermanos? Gracias a Dios por esta alabanza y esta adoración que nos hacen subir a la presencia del Señor, hermanos. ¿Está bendecido? Amén. Gracias a Dios, hermano. Amén. Seguimos, hermanos, con los estudios de Hechos. Es el plan que viene para nuestra iglesia y estamos hablando de Hechos como parte de nuestras enseñanzas. En Hechos capítulo 5, versículo 1 al versículo 11 es donde tenemos la enseñanza de esta mañana. Esperemos que el Espíritu Santo nos esté ministrando y bendiciendo en esta hora. Del versículo 1 al versículo 11. Yo le voy a dar lectura, hermanos, a estos versículos. Usted me sigue con su vista y apoyando en oración en esta palabra, hermanos. Dice así la escritura: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo sobre una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te queda a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Padre, te damos gracias en esta mañana. Tú bendícenos con la palabra, Señor, y dígenos con el Espíritu Santo para que nos alimentes en ella, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Las consecuencias de mentir a Dios, hermanos. Este pasaje es un pasaje difícil, un pasaje duro, pero también un pasaje de bendición, porque nos enseña a nosotros cómo es la fidelidad de Dios y cómo es el resultado de la obediencia y también las consecuencias de la desobediencia. Aquí a través de este pasaje vamos a ver lo que es las consecuencias de mentirle al Señor directamente. Y uno de ese pasaje, hermanos, me recuerda mucho acerca de Ananías y Safira. He escuchado de ellos en la escuela dominical, aun cuando era niño en la hora de la capilla, mucho acerca de este pasaje. Pero cuando estaba haciendo el sermón, estaba reflexionando acerca de ello y me preguntaba, Señor, ¿qué había en el corazón de Ananías y Safira para que llegaran hasta estos límites? ¿Qué sucedió en el corazón de Ananías como esposo? ¿Qué había en el corazón de ella para poder apoyar a su marido en una mala decisión? ¿Qué los llevó a ellos, Señor, a determinar esta situación en sus vidas que les causó la muerte? Ananías y Safira eran creyentes en el Señor, hermanos. La iglesia iba a afrontar una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque la iglesia ya había pasado por un problema que había venido de afuera hacia adentro, que fue el Sanedrín, que quisieron encerrar a Pedro y a Juan y al hombre cojo que había sanado, y que estaban en contra de la iglesia y los querían acusar hasta acabar con sus vidas, pero no lo lograron porque el poder de Dios estuvo ahí y los libró, hermano. La iglesia naciente estaba creciendo cada vez más y más, y había mucha bendición de parte de Dios hacia ellos. Y era tanta la emoción del pueblo de conocer el Evangelio de Jesucristo, la salvación, el conocer a un Cristo vivo, un Cristo resucitado, un Cristo que les prometía salvación y vida eterna, que la gente, hermanos, se comenzó a multiplicar y a multiplicar, y eran miles los convertidos al Señor.
Hice la palabra ahí en los capítulos anteriores o versículos anteriores. Si está leyendo Hechos me va a entender, ¿verdad? Si no está leyendo Hechos entre la semana, pues va a ser difícil. Pero les invitamos a leer Hechos, hermano, porque el sermón pues dura poquito, ¿verdad? Pero ya en su casa lo puede estudiar. Versículos anteriores a este pasaje nos comparte ahí Lucas que las personas y creyentes era tanta su emoción y su gratitud a Dios que todo lo que tenían ellos de posesiones, dinero, todo lo adquirido, no era de ellos mismos, sino que lo compartían con todo el pueblo, con toda la iglesia, con todos los creyentes. Nadie decía tener para ellos mismos su riqueza, sino la compartían para los demás. Había un interés común, había una bendición común entre todos. Así que lo mío no era mío, sino también era suyo. Y lo suyo no era suyo, sino también era de todos. Y todo era un agrado y una bendición enorme, hermanos, de parte de los apóstoles, de parte de los líderes, de parte de los creyentes nuevos. Era una situación asombrosa que estaba viviendo la iglesia naciente, bombardeada por los de afuera, porque había mucha envidia acerca de este nuevo grupo que estaban haciendo la iglesia del Señor. Pero Dios los protegía, Dios los guardaba en todo, hermanos. Una persona sobresaliente en la cual tenemos que mencionarla fue Bernabé. Bernabé, dice la palabra en los versículos anteriores al capítulo 5, que era una persona muy noble, una persona que tenía mucha sencillez de corazón. Le llamaban consuelo a él, porque él consolaba a las personas, hablaba y te consolaba, te ministraba, te fortalecía. Era un corazón de parte del Señor muy asombroso, el de Bernabé, que para él el servirle a Dios y amar a Dios y amar a la gente era su vocación, hermano. Y él lo que tenía lo dio a la iglesia. Él decía a la iglesia: voy a vender esta heredad, y lo entregaba a la iglesia, hermano. Así que mucha gente tenía a Bernabé, hermanos, en un puesto muy grande en sus vidas. Lo tenían en muy alta estima por lo que él hacía, porque no solamente lo decía, sino que lo que decía lo hacía Bernabé y lo entregaba todo para el Señor. No era de aquellas personas que prometían y no cumplían. Bernabé era considerado un hombre que prometía y cumplía, y aparte era misericordioso con todos los demás. Había otros más y muchos más, pero la Biblia menciona uno de ellos principales, era Bernabé. Y estoy mencionando a Bernabé porque vamos a ver el caso de Ananías y de Zafira, hermanos. Y una de las importantes causas que yo veo aquí que surgió en el corazón de ellos, de Ananías y Zafira, fue una falsa imagen que ellos deberían dar, hermanos. Una actitud que veo en el corazón de Ananías y Zafira es que ellos querían dar una falsa imagen ante todo el pueblo. Ananías y Zafira, yo creo que ellos veían a Bernabé y veían a los demás líderes, y ellos comenzaban a sentir en su corazón ser como ellos. Ananías quería verse como Bernabé, que el pueblo también vea que yo soy bueno, que el pueblo vea que yo soy muy sencillo y que yo soy muy amable y que yo también doy consuelos y que yo también lo que tengo lo doy. Y esa era la situación principal en el caso de Ananías, del ver a Bernabé ahí y ver que él también quería tener su posición. Al tener esa actitud en su corazón, lo llevó a formar una falsa imagen, una falsa careta, como que él se puso una máscara ante los demás. Y él dice que va a vender una heredad y la va a entregar a la iglesia o al pueblo del Señor, a los apóstoles. Pero dice la palabra del Señor que él vende su heredad y no la da completa, sino sustrae una parte de ella, hermano, ¿sí? No hizo lo mismo que Bernabé, hizo diferente a Bernabé, aunque sus palabras eran las mismas que Bernabé, pero sus acciones no alcanzaban a las acciones de Bernabé. Así que Ananías fue confrontado directamente por Pedro para decirle a Ananías que por qué había hecho esto, que por qué había él quitado una parte de las ganancias de su heredad y por qué él había mentido al Señor.
Y Ananías, hermano, no tuvo nada más que decir, sino que estar ahí con el apóstol, con Pedro. Y cuando Pedro habla con él, inmediatamente Ananías pues sufre las consecuencias que él estaba teniendo en ese momento, que dice la palabra que él muere en ese momento por la palabra del apóstol, porque había mentido al Señor. Y él muere y unos jóvenes lo sacan y lo llevan a sepultar. Ananías, hermanos, tuvo un lugar importante dentro de la iglesia, pero su corazón se llenó de envidia, su corazón se llenó de una falsa imagen que él quería dar, su corazón estaba lleno de orgullo también, que lo llevó a estos límites y lo llevó a un estado que pues comúnmente llamamos de hipocresía. ¿Qué es la hipocresía, hermanos? La hipocresía es la imitación de la piedad, es como un billete falso. La hipocresía es la imitación de la piedad. Mírenme cómo soy, qué sencillo soy, qué humilde soy. Con mis labios hago o puedo publicar ello, pero con mis hechos marco todo lo contrario. La hipocresía, hermanos, se marca mucho en Ananías y Zafira al querer igualarse hacia Bernabé y tratar de decir a la gente: yo soy una copia de Bernabé, soy un clon de Bernabé. También yo debo de tener una posición dentro del pueblo del Señor por mis actitudes cuando Él no lo estaba llevando adelante. La hipocresía alcanzó el corazón de Ananías y lo llevó a ocultar en él la bendición del Señor, sino que al contrario, él sacó lo humano, la carnalidad, él sacó el orgullo y él sacó lo malo que traía dentro de él. Y en este caso es que era una persona hipócrita delante de Dios, porque lo que prometió no lo cumplió y no lo dio, y dando a entender a todo el pueblo una imagen que él no era. ¿Qué es la hipocresía, hermano? La hipocresía es cuando usamos máscaras. Por ejemplo, en el teatro, cuando los personajes en teatro usan diferentes ropa o diferentes máscaras o diferentes ahí pues en sí vestimenta para poder tener no solamente un personaje, sino 2 o 3 personajes dentro de la misma obra. Aunque es la misma persona, pero el vestuario es diferente. Y puede ser el cordero, puede ser el lobo o puede ser el pirata en la misma obra, pero en el interior es el mismo personaje. Así es una persona falsa. Una persona falsa da muchas imágenes, pero por dentro es la misma persona. Una persona falsa como Ananías demuestra muchas imágenes, muchas caretas, muchas máscaras, y entre ellas, hermanos, va la mentira, la hipocresía, el orgullo, su vanidad, su avaricia, ¿sí? Pero él era mismo y no pudo soportar la presencia del Señor, porque ante Dios nadie puede mentir, hermano. Con Dios todos somos transparentes delante de la presencia de Dios. Y aquí la palabra hipocresía viene del griego máscara, ocultar un sentimiento. Ocultas el sentimiento genuino, ocultas el sentimiento que traes en el interior para demostrar otro. ¿Y a qué le llamamos eso, hermano? Engaño. La gente que tiene caretas o que tiene máscaras engaña a los demás. Por eso le dice Pedro a Ananías: has mentido a Dios o a los hombres. No le puedes mentir a Dios. Puedes mentirle a los hombres, pero a Dios nunca le podrás mentir. Y las consecuencias de ello, hermanos, fue la muerte. Yo creo que es muy importante en nosotros ver la actitud que tenía Ananías y ver el corazón de Dios. ¿Qué Dios piensa de la falsa imagen? ¿Qué Dios piensa cuando una persona quiere estar bien con el hombre y no con Dios? Yo creo que debemos de considerar bien importante cuál es el corazón de Dios, el pensamiento de Dios para las personas que sufren de la mentira, que sufren de la falsa imagen y que están dañando su relación con Dios. En Primera de Juan 1, 6 y 7, ahí Joaquín, ¿me ayudas ahí? Primera de Juan 1, 6 y 7.
Amén. Dice, vamos a leerlo juntos, dice la palabra. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos dice la palabra del Señor, hermano. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Andamos como Ananías, hermano. Decimos tener la luz, decimos tener la verdad, decimos tener a Dios en nuestro corazón, o que amamos a Dios con todo nuestro ser, pero andamos en tinieblas. Dice que cuando nosotros creemos en la luz, que hablamos de la luz, pero andamos en tinieblas, no podemos tener comunión con Dios. Aunque seas el mejor aquí entre nosotros, aunque todo el mundo nos tenga en un pedestal, aunque para muchos usted sea el mejor o la mejor persona dentro de la iglesia, si no eres genuino por dentro, si la luz de Dios no está dentro de ti y haces la verdad, no puedes tener comunión con Dios. Porque dice el Señor Jesucristo, ¿cuál es la manera para identificar a los cristianos? Dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis, hermano. Por sus frutos nos conocerán. Por lo que nosotros digamos, lo que nosotros hacemos todos los días, en realidad compartimos nuestra comunión con Dios, hermano. Qué bueno que oramos en las mañanas, en las tardes, en las noches. Qué bueno que estamos ayunando. Pero si nuestras acciones no van compaginadas con lo que oramos o con lo que ayunamos, pues no podemos tener esa comunión íntima con Dios, hermano. Porque es más importante lo que hacemos que lo que decimos hacer. Amén. Es más importante lo que haces que lo que dices que haces. A Dios no podemos mentirle, hermanos. Quizá los hombres sí. Pero ¿qué gloria buscas? ¿Buscas la gloria de Dios o buscas la gloria de los hombres? Se dice de Alejandro I, emperador de Rusia, que este hombre un día, hermanos, estuvo ahí paseando entre los bosques y entre las casas de su pueblo. Dice que una vez él paseando por ahí, por esos caminos, se encontró en una casa, cuando él iba con sus caballos, una ventana abierta. Y en esa ventana abierta había una Biblia. Y él le asombró mucho la Biblia. Así que se bajó y vio la Biblia ahí en la ventana. Y dice, esta persona era muy temprano, dice, hace sus devocionales aquí en la ventana, viendo el cielo y meditando con el Señor. Dice que le tocó ahí al vecino y el vecino abrió. Y le dice él, ¿eres tú cristiano? Le dice, sí. Dice, ¿estás leyendo la Biblia? Sí, la estoy leyendo. Y dice, dice, qué bueno, me da mucho gusto que la estés leyendo y que estés orando a Dios y reflexionando en su palabra. Dice, sí. Dice, ¿me puedes regalar agua para mis caballos? Y dice, le dijo que él que sí. Y se metió a traer agua para los caballos de él. Y mientras le daba agua a los caballos, este emperador fue a la Biblia y agarró 100 rubros que él traía y los metió en la Biblia, hermanos. En el libro de Efesios lo metió, dice él. Dice, le quiero recompensar a él una bendición de parte de Dios, para que él reciba un regalo de Dios y él tenga esa bendición. Cuando abra la Biblia, va a encontrar el billete de los 100 rubros. Y dice que él metió ahí el billete, no le dijo nada, y él se fue. Y a la semana volvió a pasar por ahí con sus caballos y vio la Biblia donde estaba, en el mismo lugar y en la misma posición. Dice, oye, este hombre me asombra. Todos los días está en comunión con Dios. Dice, voy a llegar a preguntar y que ore por mí. Y le voy a preguntar si recibió la bendición de Dios con los 100 euros. Y él toca y sale el vecino y le dice, oye, gracias a Dios que estás orando, te pido que ores por mí. ¿Has leído tu Biblia? Dice, sí. ¿Y qué te pareció? Le pregunta ahí el emperador. Me dice, no, dice, me ha parecido muy buena. Dice, pero ¿no te pareció algo asombroso, algo milagroso? Dice, no, o sea, Dios me bendice todos los días con su amor y su misericordia. Le dice, ¿me puedes prestar tu Biblia? Le dice el emperador. Y él se la da a la Biblia. Y el emperador la ojea la Biblia y ve los 100 euros ahí y se los enseña a él. Le dice, mira, te los había dejado ahí como un regalo de parte del Señor, pero no has leído tu Biblia. La tienes en la ventana, pero no la has leído. Dice, en lugar de ganar mi gloria, debes de ganar la gloria de Dios.
Porque yo te di 100 euros, pero Dios te puede dar todos los tesoros de la vida. Amén, hermano. Ananías quería disimular, quería aparentar, quería tener una máscara con los del pueblo, quería ser igual que Bernabé, quería competir con Bernabé, hermanos. Bernabé no tenía ninguna intención de competir con Ananías, ni siquiera le pasó por su mente. Lo vemos después a Bernabé como misionero, apoyando a los apóstoles, administrando a la gente. Ananías, hermanos, llenó su corazón de avaricia y lo llevó a esa falsa imagen. Y una segunda actitud que yo veo en Ananías es que él quería una gloria sin compromiso. Él, principalmente con su esposa, ¿va? Una gloria sin compromiso, hermanos, porque estamos viendo que él estaba luchando por tener una posición en la iglesia. En ese caso, bueno, en la iglesia naciente, ¿verdad? Él quería una posición con el pueblo, de decir, yo quiero ser líder. Yo quiero que todos me vean como principal, como intercesor, como orador, como dirigente, o como el que va a mandar, el que va a decir, aquí está el bueno, ¿verdad? Aquí está el que nos va a guiar, este es nuestro guía espiritual. Ananías quería ser ello, hermano. Estaba luchando por una posición, pero sin compromiso, hermano. Sin compromiso, sin comprometerse. Él simplemente quería el lugar de Bernabé, era todo, hermano. Quería el puesto de Bernabé. Y fíjese, hermano, tanta avaricia de él, tanto orgullo y tanta necesidad de hambre, de liderazgo, que lo llevó a la muerte, hermanos. Lo llevó a la muerte porque le estaba mintiendo a Dios. Unos comentaristas dicen ahí ellos que a Ananías en ese tiempo no se trataba de que las personas que se iban convirtiendo vendieran todo y entregaran todo. Esa no era la situación era de que lo que tú prometías lo cumplías. Amén. Si él fue el que dijo, ¿va? Pedro no le dijo, oye, vende todo lo que tienes y síguenos. No le dijo Pedro, ni Juan, ni nadie. Él solito dijo, voy a vender mi heredad y la voy a entregar a la iglesia o a todos en común, ¿verdad? Él simplemente dio la promesa, pero no cumplió la promesa, ¿sí? Y en este caso, hermanos, es una gloria sin compromiso. Bernabé sí lo prometió, lo hizo y lo dio. Ananías, hermanos, quería la gloria de Bernabé. Quería la gloria de la iglesia, quería la gloria de toda la gente, porque decíamos no eran 100 ni 200, eran miles de creyentes. Él quería la gloria de esos miles que lo reconocieran a él, pero sin compromiso, hermanos, sin la lucha, sin pasar por los procesos. A Ananías no le importaba cómo quedó Bernabé, a lo mejor Bernabé quedó en la calle, hermanos. A lo mejor Bernabé luchó con la esposa, con los hijos o con los parientes por lo que iba a hacer, pero lo hizo, ¿eh? Ananías lo quería hacer, pero sin compromiso. ¿Cuántas veces nosotros estamos luchando, hermanos, por una gloria sin compromiso? Me gustaría tener el lugar del pastor, pero sin saber todo lo que sufrimos los pastores, ¿verdad? A mí me gustaría ser el pastor el domingo, ¿verdad? Con trajecito, peinadito, con lentecito, ¿verdad? Ahí sonriendo al frente, ¿verdad? ¿Sí? Pero ahí te encargo la semana, ¿verdad? Ahí se la encargo. Queremos a simple vista, por la imagen o por la posición o por el lugar, lo quiero, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿estás dispuesto a pasar por el proceso? ¿Está dispuesto a pasar por lo que ella sufrió? Se da mucho en los trabajos también, yo creo, ¿verdad? Que hay muchos que luchan no por ascender a un proyecto nuevo o a un lugar que sea exitoso. No, quiero el lugar de la compañera. Y luchan y luchan y luchan hasta sacar a la compañera, ¿verdad? Y llegar ahí, y ya cuando están ahí ya no saben qué hacer con el puesto, ¿verdad? ¿Sí? Porque nada más queremos el lugar, pero sin el compromiso. ¿Qué tanto luchó el compañero por estar ahí? ¿Qué tanto sufrió él por llegar a esa posición? ¿Qué tanto sufrió ese matrimonio por comprar esa casa donde vive? Quiero la casa de él y quiero saber cómo le hizo, pero no quieres pasar por todo lo que hizo para llegar a esa posición. Amén, hermanos. ¿Sí? Quiero el puesto de mi jefe o quiero el lugar de aquella persona. Y en los matrimonios igual. Me gustaría tener la esposa de mi compadre. Y las mujeres también, ¿verdad? Oye, me gustaría que mi esposo no fuera fuera aquel, ¿sí?
pero ¿le gustaría pasar por todo lo que pasan la pareja? ¿Le gustaría pasar por todo el sacrificio que ha vivido? No por dónde está ahorita, sino por los 20 años que ha sufrido o los 20 años que ha caminado, por todo ese proceso. Es gloria sin compromiso, hermanos. Gloria sin compromisos que tenía Ananías y Zafira. No me interesa qué pasó Bernabé, no me importa cuánto sufrió, no me importa qué tuvo que pasar él para que llegara a un espíritu afable y de compasión por la gente. A veces piensan ustedes que el que es muy afable, muy compasivo, ya nació así. No, hermanos, pasó por un proceso. A lo mejor Dios lo hizo llegar hasta tocar fondo, y por eso la persona se convirtió muy mansa, muy sencilla, muy dócil, muy humana, pero porque ya vivió todo un proceso en su vida. ¿Te gustaría pasar por ese proceso? ¿Le gustaría pasar por todo lo que se ha vivido? Ahora que estaba pasando por este proceso de mi enfermedad, hermano, me acuerdo que una persona me dijo en broma, o no sé si era broma, pero me dice: oiga, ¿no será que usted estuvo jugando con la enfermedad? Yo le respondí: ¿le gustaría pasar por ese proceso, hermano? No, dice, no, entonces el proceso es el difícil, hermano. El lugar donde estamos ahorita es por la bendición de Dios. Amén. Y aquí Ananías y Zafira nos enseña lo que es la gloria sin compromiso. No hay corona sin batalla, hermanos. No hay victoria sin luchas. Todas las luchas te llevan a una victoria. No por tener una corona quiere decir que nada más porque está muy bonita o es una persona muy sabia. No, porque pasó por un proceso antes de llegar a la corona. Pasó por un proceso antes de tener lo que tiene. Amén. Lo que tiene. Porque siempre decimos: ¿por qué Dios bendijo tanto a él y a mí no? ¿Quieres la misma bendición? Sí. Pasa por el mismo proceso que pasó tu hermano, para que puedas tener la bendición del Señor como se la dio a él. Pero no queremos el sacrificio, hermano. No queremos el proceso. Decía el hermano Pedro García que cuando él ya terminó de ser pastor, dice en un retiro de pastores, claro, dice a él: si a mí me hubieran platicado que era el pastorado y todos los sufrimientos del pastorado y todo lo que pasaba la familia pastoral, dice, yo no hubiera sido pastor. Pero ya cuando estoy en el pastorado, pues ya tienes que terminar la carrera, ¿verdad? ¿Sí? Dice, porque hay mucha gente que le gustaría ser el pastor, le gustaría ser el líder principal, pero ¿estarías dispuesto a sacrificar todo lo que sacrificó un líder espiritual? Ananías tenía que sacrificar todo por lo que hizo Bernabé, hermanos, pero él no quería sacrificar nada. Él quería vender, dar su parte, como él ya lo había dictaminado con su esposa. La vendemos, sacamos un pedacito, somos líderes, pero tenemos nuestro guardadito, ¿verdad? Por las dudas, ¿sí? Por si nos va mal, aquí tengo lo mío, ¿verdad? ¿Sí? Pero no contaba Ananías que al que le estaba mintiendo no era Pedro ni a la iglesia, era al Espíritu Santo. ¿Sí? La gloria no se da sin compromiso. Necesitas pasar por ese proceso, hermanos, en la vida. Y por último, el pecado de la mentira, hermanos. Dice la palabra del Señor que estos jóvenes sacaron a Ananías y lo llevaron a sepultar. Y después de unas horas llega la esposa de él, Zafira, llega con Pedro y Pedro le hace la pregunta: ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dice: sí, en tanto. Y Pedro le dice: ¿por qué has mentido? Mira los que están ahí a la puerta, a los pies de los jóvenes que fueron a enterrar a tu marido. Dice que inmediatamente ella cayó a los pies de él, expiró y murió, y los jóvenes entraron para llevársela a ella a sepultar, hermanos. ¿Sí? Aquí la iglesia, hermanos, estaba afrontando el primer problema interno, porque ese fue el primer problema que tuvo la iglesia del Señor Jesucristo: la mentira de Ananías y Zafira, la estafa que ellos le estaban haciendo al Señor. La lucha estaba presente no solamente afuera, sino también adentro de la iglesia. Adentro, hermanos, las personas querían estafar a Dios, querían confundir a Dios, pero Dios es Dios sobre todas las cosas, hermano, sobre todas las cosas, y no podemos mentirle al Señor. Aquí Zafira también miente al Señor
cuando dice ella, en tanto la vendimos. Si ella se hubiera arrepentido, hermanos, Dios la hubiera perdonado, al igual que Ananías, pero no lo hicieron, hermano. Dios les dio la oportunidad de decir, me equivoqué, no, pero no se quisieron arrepentir, ¿verdad? ¿Sí? ¿De qué nos habla ahí la historia de Zafira, hermanos? Nos habla de ser cómplices de lo malo. Cómplices de lo malo. Dice un dicho en el mundo, ¿verdad? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿sí? Eso dice el dicho en el mundo, ¿verdad? La Biblia habla del falso testimonio. Ese es el pecado. No la vaca ni la pata, hermano, ni quién la agarra, ni nada, ¿verdad? Aquí habla del testimonio falso, la escritura. Dice aquí, vemos aquí en el caso de Zafira que ella fue cómplice de su marido. Ella lo pudo delatar en ese momento, decirle a Ananías, yo no participo contigo. Porque la esposa en el matrimonio es la sabia, hermanos. La esposa en el matrimonio es la sabiduría. Y si la sabiduría se equivoca, pues el marido también se va a ir de cabeza. Los esposos necesitamos la sabiduría de la mujer. Ahí voltea al lado con su esposa, dile, eres mi sabiduría. Eres mi sabiduría. Todas las mujeres desde que nacen sabias, porque ese es un don de Dios. Dice la palabra que encuentra esposa, encuentra la sabiduría de Jehová. Las mujeres son las sabias, son las que disciernen lo bueno y lo malo. En este caso yo creo que Zafira era sabia, pero se equivocó ella al querer ser cómplice de su marido y no declararle la verdad. Decirle a Ananías, no, ya hablaste, ahora lo haces, ahora lo cumples. Dice un dicho también en el mundo, ¿verdad? Detrás de un gran hombre hay una grande mujer, hermanos. Pero también si la mujer se equivoca, si la esposa no es sabia, si la esposa es una imprudente, una mujer que no está bien en la luz del Señor, pues lleva al marido de pique, hermanos. Porque la que levanta al marido, ¿quién es? La esposa. Los esposos tenemos la única condición de proveerles y direccionar en la vida, a abrir los cercos para que el matrimonio marche hacia adelante. Pero la que nos va empujando, nos va ahí con la correíta, hermanos, en el pescuezo, pues es la esposa, hermano, ¿sí? La esposa es la que nos va guiando, y si el marido voltea a la izquierda, lo endereza a la derecha o recto, ¿va? Es la esposa, ¿sí? Es la protectora, es la sabia, es la que dirige al esposo, a la familia, es el discernimiento que Dios le da para sacar adelante a su esposo. Cuando un marido escucha a su esposa, le va bien, hermanos. Claro, cuando la esposa hace bien las cosas, ¿verdad? Porque hay unas que no para nada, hermanos, ¿sí? Pero no es en todos los casos. Casi el 98% las esposas son sabias, hermano, ¿sí? Ya las imprudentes y todo, pues son minoría. Pero hay que identificarlas, ¿verdad? Para que no nos vaya mal, ¿sí? Por eso hay terapias de ayuda. Pero, hermanos, aquí vemos que Zafira se equivoca, hermanos, porque en lugar de hablar, en lugar de corregir a su esposo, en lugar de direccionar a Ananías, le sigue el cuento. Y cuando hablamos de eso, le hablamos a que somos cómplices. No podemos ser cómplices del mal, hermanos. No podemos ser cómplices cuando hay algo malo en la vida de mi esposo, de mis hijos o de mi compañero de trabajo. No nos podemos prestar a la maldad, porque eso es falso testimonio. Ahí Zafira la llevó, hermanos, porque le agarró la pata a la vaca, ¿verdad? ¿Sí? La llevó y también sufrió las consecuencias de la mentira a Dios y fue hacia la muerte. Pero con ello queremos invitarlo a todos ustedes a que veamos que no es bueno ser cómplice de lo malo, sino buscar siempre la luz del Señor para poder corregir. Y si la esposa se equivoca, el esposo no puede ser cómplice de la esposa. Debemos de corregirlas para que entre la luz del Señor. Amén, hermanos. Si no, ¿qué vamos a hacer en la vida, hermanos? Y mayormente en la iglesia debemos de declarar la luz del Señor siempre. Recuerdo, voy a poner el testimonio de una persona que no es de la iglesia, para que no vayan a andar preguntando quién fue. Ella tenía a su hija en primaria.
Ya ahorita ya es profesional. Me acuerdo que ella nos platicó una vez que en primaria ella veía a su hija rara y la veía muy sola y muy contenta, muy alegre, pero ella veía que todos los días su hija traía un paraguas y otro día otro paraguas de otro color y otro día otro paraguas y así se la llevó, hermanos. Y ella le preguntaba por qué tanto paraguas. Y ella decía, pues me lo encontré, lo compré, me gusta, voy a adornar mi cuarto de paraguas. Y pues ahí se la llevaba. Y como ella tenía que trabajar y atender a los hijos porque su esposo la había abandonado, así que ella era padre y madre, ella estaba muy ocupada. Pero ella se sabía que su hija estaba coleccionando paraguas. Y ahí la llevaba, hermanos. Llegó un día cuando ella entró al cuarto de la muchacha y pues ya tenía más que Soriana, hermanos, ahí en el cuarto de ella. Tenía tantos paraguas que ella decía, bueno, le ha haber caído mal el divorcio de nosotros y la problemática, pero bueno, son paraguas, decía ella. Y un día le tocó ir a finales de año ahí con la escuela que tuvieron junta de salón para organizar una fiesta. Ella fue al salón y estuvo escuchando ahí toda la organización de la fiesta, pero también hubo unas quejas y una queja fue de que pues las mamás se estaban quejando con la maestra que sus hijas estaban perdiendo los paraguas. Dice, es que mi hija trae paraguas y se le pierde, otro paraguas y se vuelve a perder, y también la mía, y así se fueron todas. Y ella en ese ratito reaccionó y dice, pues es mi hija se está robando los paraguas. ¿Y sabe lo que hizo en ese momento ella, hermanos? Fue por su hija. Y la puso enfrente de todo el salón y le dijo a la maestra y a las mamás, mi hija se está robando los paraguas, ella los tiene y la quiero exhibir para que se le quite. Yo no quiero ser cómplice de ella. Oiga, la exhibió y la hija estuvo llore y llore y claro que no le volvió a hablar en una semana, ¿verdad? Pero la exhibió y tuvo que regresar paraguas por paraguas a las compañeras. Pero ¿sabe qué? La salvó. Ahorita es una profesionista. Y es una corredora de maratón y está muy bien direccionada, hermanos. Ya no se roba paraguas, no tenga pendiente, ¿verdad? Si se le perdió uno aquí en Monterrey, bueno, ya sabe. No, ya no roba paraguas, porque la mamá la direccionó, hermanos. Es muy fácil ser cómplice, hermano. Decir, voy a cubrir a mi hijo, voy a encubrir a mi hija, voy a encubrir a mi marido, voy a encubrir a mi esposa, pues somos matrimonio, debemos estar unidos en lo bueno. Cuando es para mal, debes de redarguir, hermanos, con la palabra del Señor. Amén, hermanos. Porque Zafira sufrió las consecuencias del marido. A lo mejor el marido no le dio ni un peso, hermanos. Y ahí está ella, con todo el problemón encima. Y después, acabar su vida de una muerte temprana por mentirle al Señor. Se pudo haber salvado, pero no lo hizo. Dice la palabra del Señor en Proverbios 19:5. Proverbios 19:5. Juntos dice la palabra: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. En su trabajo, en su familia, en su empresa, donde esté hermano, siempre vaya con la verdad, con la luz del Señor. ¿Por qué? Porque hay castigo para el testigo falso, hay castigo para el que es mentiroso, hay castigo para la avaricia. Pero si escapamos de ellos, hermanos, Dios nos va a dar la vida y nos va a dar la bendición y la luz divina, hermanos, para que podamos nosotros corregirnos en esta vida. Recuerde que un matrimonio es de dos, estamos los dos juntos, pero para bendecirnos y caminar siempre en la luz de Jesús, con nuestros hijos, con nuestra familia, hacerlo a tiempo, porque después estamos llorando. Después estamos llorando por los errores o por las debilidades de nuestros hijos, porque a tiempo no lo pude corregir. Me faltó fuerza o me faltó mucho amor para hacer la labor que debía haber hecho, de ser padre o de ser madre. Pero el Señor nos invita, hermanos, a que nosotros podamos corregir eso y ver las palabras de Pedro, que dicen Pedro ahí en Hechos 5:3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? El orgullo, la avaricia llenó el corazón de Ananías, y esta situación del corazón lo llevó
hasta la muerte, hermanos. ¿Por qué? Quiso ser igual a otra persona. Quiso ser una imagen falsa. Quiso él tener una gloria sin compromiso y le mintió al Señor. Pero Dios, hermano, nos enseña a nosotros que cuando nos arrepentimos, Dios nos ayuda a cambiar. Pero que es importante, hermanos, no caer en el lazo del cazador, no caer en la trampa de las mentiras, no caer en ser cómplices del enemigo, sino seamos amigos de Jesucristo, hermanos, amigos de la luz. Que los hombres nos direccionemos siempre bajo la luz de Jesús. Y si las esposas ven que el marido se está desviando o está en mentira, está en pecado, exhórtelo con la palabra de Dios. Y si la esposa está en mentira, el hombre debe de exhortar a su esposa, porque al hacerlo es porque la amas y deseas que le vaya bien en el camino del Señor. Amén, hermano. Tanto el uno para con el otro y hacia los hijos. Dios desea, hermanos, que nosotros ver nuestro corazón siempre con luz, que no mintamos, sino que siempre llevemos nuestro corazón a la luz. Que si estamos batallando con la mentira, busquemos al Señor para que nos ayude, hermanos. Yo sé que muchos usamos la mentira para escapar de una falsa realidad o para encubrirnos o para salir adelante de una situación. Total, después se corrige. Muchos decimos, bueno, el tiempo lo va a corregir todo. Ya pasó, ya mentí, hay que el tiempo lo arregle. Pero la Biblia no dice así, hermanos. La Biblia nos dice que seamos luz en todo tiempo, que seamos la luz del Señor, que si estamos batallando con ella, busquemos al Señor para que Dios sea la luz de nuestra vida. Amén. Póngase de pie, hermanos. Dice la palabra de Dios que cuando la gente vio esto, todos tuvieron temor y además se asombraban por la palabra de los apóstoles, hermano. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. La gloria viene de Dios, hermano. Si usted quiere gloria, pídasela al Señor. Pero no hay gloria sin sacrificio. Para tener la gloria, debes de sacrificar las cosas. Debes de sacrificar aún tu vida misma. Si usted está batallando con las mentiras, pídale perdón al Señor y que Dios le dé la verdad en su boca. Si estás batallando con tu orgullo, que tú dices, Señor, yo no puedo soportar bajarme, ceder. Yo no soy de las personas que ceden. Escuché a una persona decir en su enojo, él dijo, yo nunca pierdo, siempre gano y siempre voy a ganar. En la vida cristiana yo sé que se gana, pero para ganar tienes que perder. Si quieres vivir, hay que morir. Si quieres tener, hay que perderlo todo. Si quieres gloria, comienza con tu sacrificio para el Señor, perdiéndolo todo por Cristo para caminar siempre hacia adelante. Si estabas batallando con la avaricia, dile al Señor que te quite eso, hermano. Que te quite la avaricia, que le quite la envidia, que tú puedas disfrutar el triunfo de los demás. Disfrutes el triunfo de tus compañeros, disfrute el triunfo de sus hermanas, sus hermanos, de sus familiares. Disfrutes el triunfo de las amigas, de los amigos. Disfruta el triunfo de tu hermano y disfrútalo con él. No lo envidies. Dios tiene un lugar especial para ti y para mí, hermanos. Pero si estás batallando, entrégale ese corazón al Señor y pídele a Dios que quieres caminar en vida y no en muerte. Y si le has prometido algo al Señor, cúmplelo, hermanos. Porque a Dios nadie le podemos mentir, hermanos. Si le has prometido, cúmplelo. Y si no vas a cumplir, ya no le prometas más. Lo que vas a cumplirle, prométele al Señor. Prometerle al Señor trae muchas bendiciones, hermano. No se trata de nunca prometer. Comprométete a prometerle al Señor y verás las grandes riquezas que Dios tiene para tu vida en Cristo Jesús. Amén. El altar está abierto, hermanos, y yo quiero invitarte a pasar al altar. No tengas vergüenza, porque yo sé que va a dar vergüenza decir, me van a considerar un mentiroso, una mentirosa.
No le tengas temor a nadie, hermano, ni vergüenza a nadie. Si estás batallando con la mentira, pásale. Si está batallando con el falso testimonio, pásele. Si está batallando con la avaricia, con el orgullo, pase al altar, hermano. Es mejor corregirse ahorita que vivir una vida en el infierno, hermanos. Es mejor entregarle todo al Señor, hermano. El altar está abierto. Mientras adoramos a Dios, vamos a estar abriendo el altar. Incline su rostro, hermanos. Ahora te pedimos, Señor, que la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de mis hermanos en esta tarde, en el amor de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Que te bendiga y te guarde el Señor. Haga su rostro brillar sobre ti. Misericordia te muestre el Creador. Doquier pisare tu planta, haga que en ti resplandezca su faz, que tu alma llene de gozo y amor, en abundancia te dé dulce paz, y en sus caminos